En este vídeo voy a hacer esta animación del planeta Tierra y de la Luna. Esta primera parte del árbol de nodos son los dos planetas, la Tierra y la Luna. Los primeros nodos son las texturas, en el monitor 1 la Tierra y en el 2 la Luna. Luego tengo los nodos Shape 3D, que generan las esferas que rotan sobre sí mismas. Con este nodo Transform he programado la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Este grupo de nodos son para la cámara y la iluminación de la escena. Con este otro nodo, Renderer, se crea la animación en 2D. De fondo he puesto un background que se mezcla con un fast noise para crear un efecto de humo, esta nebulosa que se desplaza hacia la izquierda. Aquí puedo ver el resultado. Voy a hacerlo desde el principio. Me voy a Edit y creo una nueva composición Fusion de 5 segundos. Por ahora solo tengo el Media Out. Voy a empezar poniendo un background, que es como me gusta empezar siempre las composiciones, para asegurarme de que estoy trabajando con la misma resolución que el proyecto. Con control y la rueda del ratón sobre el monitor puedo ver la resolución con la que estoy trabajando. 1920 x 1080. En el Media Pool encuentro las texturas de los planetas, Tierra y Luna. Ahora voy a poner los nodos Shape 3D para crear las esferas. En Shape elijo Esfera. Para mezclarlos pongo un nodo Merge 3D. La Tierra la dejo en el centro, pero la Luna tiene que ser más pequeña y estar desplazada del centro de la Tierra. En el nodo Shape de la Luna, en la pestaña Transform, la desplazo en el eje X y reduzco la escala. Ahora voy a programar con una expresión la rotación de los planetas sobre sí mismos. En el nodo Shape 3D de la Tierra me voy a la pestaña Transform para animar la rotación en el eje Y. Pero lo voy a hacer con una expresión. Para ello tengo que escribir el signo igual y pulsar Enter. Me aparece una ventana para escribir expresiones. Voy a usar el comando time, que vincula el valor resultante al tiempo de la reproducción de la secuencia. Si escribo time multiplicado por 10 y le doy a play, veo que va muy rápido. Si cambio el valor a time multiplicado por 1, se ve mucho mejor. A la Luna le voy a poner time multiplicado por 2, para que rote más rápido que la Tierra. Para animar la órbita de la Luna voy a utilizar un nodo Transform 3D. Pulso mayúsculas y barra espaciadora para encontrarlo y lo añado a continuación del Shape 3D de la Luna. Este nuevo nodo tiene el punto de anclaje en el centro de la composición, es decir, en el centro de la Tierra.
Así que cuando toco la rotación en el eje Y, hace justo lo que quiero hacer. Voy a programar la animación con la misma expresión, esta vez a una velocidad de 1.5. Pero quiero que la animación empiece justo cuando la luna cruza el eje de cámara. Esto es más de 90 grados antes. Para conseguir esto, le pongo a la expresión menos 110 grados. Esto es. Ahora voy a programar un movimiento de cámara y voy a iluminar la escena. Para dejar mejor ordenado el árbol de nodos, voy a poner otro Merge 3D para conectar aquí la cámara. Y a continuación, un renderer que conecto ya con la zona 2D. Pongo en el monitor 2 el renderer, que es mi resultado final, y en el 1 el merge, que me permite ver la posición de la cámara en el espacio 3D. Ahora mismo la cámara está en el centro de la Tierra, por eso no veo nada. En la pestaña Transform del nodo de la cámara, me desplazo en el eje Z hasta ver los dos planetas en el cuadro. Activo los 3 keyframes de posición para empezar la animación aquí. En el momento central, que es cuando la luna está más alejada del centro de la Tierra, corrijo el encuadre. Ahora voy a poner las luces. Vamos a ver los 4 tipos de luces que tenemos. En la paleta de efectos, en la sección 3D, están las luces. Spotlight es una luz direccional que se puede ajustar y colocar en el espacio 3D donde se quiera. Ambient Light ilumina toda la escena con luz difusa. Este otro, Directional Light, es como un spotlight, pero no se desplaza. Es como la luz del sol. Solo tenemos que indicar la dirección, pero no su ubicación en el espacio 3D. Y por último, el Point Light es una fuente de luz puntual. Se puede usar para simular la luz de una lámpara o de una ventana. En este caso voy a usar una Directional Light para simular el sol y una Ambient Light para rellenar las sombras. Los conecto en el mismo merge que la cámara. Para que las luces funcionen hay que activarlas en el nodo renderer. Aquí, Enable Lighting y Shadows. Para verlo mejor voy a poner ya en el monitor 2 la mezcla con el fondo negro. Esta es la luz direccional y esta la ambiente. Bajo la intensidad de la direccional y la sitúo por la zona del polo norte. Con la intensidad de la luz ambiente defino la luminosidad que quiero en la escena. Por último voy a poner una especie de nebulosa para que el negro no sea tan puro. Esto lo hago con un nodo Fast Noise que tiene acceso directo en la barra de herramientas. Lo primero voy a cambiar el color blanco por gris oscuro. Aumento el detalle y en Seed Rate le pongo un poco de animación.
Ahora voy a poner una máscara rectangular para que no afecte a todo el cuadro. Como último toque, voy a animar la posición X hacia la izquierda. Y ya tengo terminada la animación.